Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Espero que hayan descansado la semana pasada, porque fiesta martes, fiesta jueves, no serán ustedes los que han hecho un acueducto. Bueno, esperemos que no. Y si han celebrado la fiesta, que sea por fiesta, la Inmaculada, el gran día, en este mes de María, que es el Adviento. Pues a mitad del Adviento tenemos a un bellezón aquí con nosotros. Yo tengo una suerte tremenda que la tengo al lado. Ustedes van a verla a través de la cámara. Buenas noches, Carmen María. Buenas noches. Carmen María Rosique Pérez. Sí. De Pacheco, de Torre Pacheco. Sí, de Torre Pacheco. De Torre Pacheco. ¿Cómo os llamáis lo de Torre Pacheco? Pachequero. Pachequero. Pachequero, pachequera. Y estás estudiando ya el último año de Lengua y literatura. Lengua y literatura española. Sí. Porque no empezaste por ahí, no era tu vocación, pero has encontrado tu llamada y tu vocación para la enseñanza. Sí, empecé en Bellas Artes, estuve un mes y dije que ese no era mi camino. Y bueno, y me metí un poco de rebote en lengua y literatura y fui avanzando y al final descubrí que el Señor me llevaba por el camino de la enseñanza. Así que con muchas ganas de acabar Con ganas de acabar y comenzar sí. Otra vez, porque es comenzar. En secundaria, que estabas diciendo que es complicado. Sí. ¿Tú te acuerdas de tu época de secundaria? Yo me pongo a pensar y digo, madre mía, como me toquen alumnos como era yo en secundaria, que era un trasto total. Pero bueno, también veo la necesidad de estar allí, sobre todo con la adolescencia, que es donde más te haces preguntas y tal. Y entonces estoy también contenta de que el Señor me quiera poner ahí. Bueno, genial. Pues vamos a irnos atrás. Tú eres la segunda de dos hermanos, ¿no? Sí. ¿Tu hermano se llama? Gregorio. Gregorio y tú. ¿Os lleváis mucho? 3 años. 3 años. 3 años mayor que yo. ¿Te cuida? Sí. Es tu hermano Es mayor y tu protector, vigilante. sí, total. Cuando eras más joven salía tu hermano ahí de guardián de a ver quién se acercaba a ti o qué. Bueno, nos cuidábamos el uno al otro, siempre nos hemos cuidado el uno al otro. Así que hemos hecho el papel un poco los dos. ¿Qué recuerdas de tu infancia? De tu infancia, digamos, en Pacheco, en el colegio, y qué recuerdas de tu infancia en el templo, en la iglesia, en la fe. Aquí estás en el bautismo. Sí, aquí ya entrando a la vida cristiana gracias a la decisión que tomaron mis padres. Ahí está tu hermano en el brazo de tu padre. Sí, justo en brazos de mi padre, observando. Sí, observando. Pues sobre todo cuando hablo de Dios en mi infancia me acuerdo mucho de la figura de mi madre, que mi madre no tiene un máster en teología, pero siempre nos ha dicho la frase de que Dios es amor, ¿no? Dios es amor y todo lo que hagáis tenéis que hacerlo desde ese amor. Entonces, pues recuerdo mucho que por las noches cuando había algún niño enfermo o cuando había alguna persona por la que rezábamos por ella por las noches, y entonces mi madre siempre nos ha llevado muy de la mano, ¿no? Ha sido muy María. Yo siempre se lo digo a mi madre, Dios ha sido muy María con nosotros. Ha sido un reflejo de la Virgen. Un cariño especial. Con mucho cariño. Tú recibiste los sacramentos como todo, de niño y tal, aunque tú dices no era como muy consciente, no era muy creyente. No. Yo escuchaba a mi madre y decía, vale, pero yo no veo a ese Dios, ¿no? Claro, yo me acuerdo en la adolescencia, que fue donde tuve como mi crisis de fe, que yo decía, sí, mi madre siempre me ha dicho que Dios es amor, pero yo nunca he experimentado ese amor en mi vida, ¿no? Nunca he sido consciente de tener ese amor. Entonces, sobre todo fue en la adolescencia en que me reboté totalmente, que dejé totalmente de lado la iglesia. Me acuerdo que me reía de mi madre porque iba a misa, de muchos amigos míos que también eran creyentes. Y luego, pues bueno, fíjate, aquí estoy. Y sin embargo, hiciste confirmación. Sí. Preséntanos a tu familia, ya que tenemos la foto. Bueno, pues esa es mi madre, la que está justo en la mía, mi padre y mi hermano. ¿Se llaman? Se llaman los dos Gregorio. Esta historia es graciosa porque mi madre, su padre se llama Gregorio y a ella no le gusta mucho el nombre de Gregorio. Pues se casó con un Gregorio y tuvo un hijo y le puso Gregorio. ¿Y tu madre se llama? Mi madre se llama Conchi. Conchi. Sí. Pues nada, ahí estáis los cuatro, una celebración festiva. Bueno, cuéntanos entonces, decíamos que dicen no era muy creyente, era un trasto, sin embargo vas a confirmación. ¿Por qué? Porque toca, porque van las amigas, porque es el momento. ¿Qué edad tenías cuando empiezas todo este proceso? Aquí estamos. Esta foto me encanta, es muy bonita. Ahora te la comentaré un poco. Ahí está, si están mirando ahí. Sí, porque ahí fue, yo siempre digo que en esa mirada fue donde encontré al Señor también. Fue como un pequeño toquecito, como me gusta a mí llamarlo, del Señor, ya que me llamaba. Ahora nos hablas un poquito. Pues bueno, fui a confirmación sobre todo porque iban mis amigas y luego salíamos un poco por ahí a cenar y tal.
Y me acuerdo que cuando lo hablo con mi catequista, que decía que éramos el sector revolucionario, porque yo siempre he sido muy orgullosa, de marcar mucho, de esto es así, así, así. Entonces todo lo que decía mi catequista, pues yo lo rebatía. Me decía, pues esto es tal, y yo decía, pues no, esto es de tal manera. Entonces tenía mucha guerra con mi catequista, la verdad es que tuvo mucha paciencia conmigo. Sí. Y entonces iba a hacer la confirmación y me acuerdo que para confirmarte tenías que tener una entrevista con el sacerdote, ¿no? Y entonces yo en esa época era totalmente de salir de fiesta, pasé una época muy mala con los estudios, siempre he sido muy buena en los estudios y allí me torcí. Me acuerdo que no pasaba por casa, bueno, era un desastre total. De eso de salir y estar en la calle. Lo típico dicen los padres, si se cae la casa no se le va a caer encima. No, totalmente, a mí no se me iba a caer encima. Entonces, pues, aunque no lo pareciese, iba a la iglesia y entre todo mi caos encontraba ahí paz. Y entonces me acuerdo que fui a la entrevista y una de las preguntas que hacía el sacerdote era que cómo nos veíamos dentro de 10 años. Entonces, a mí esa pregunta me chocó mucho porque yo decía, joder, si es que con el desorden que llevo en mi vida, es que realmente me pongo a mirar al futuro y no me veo futuro, no veo un orden, ¿no? Entonces ahí empecé a cuestionarme un poco qué sentido tenía mi vida, ¿no? Que para qué estaba aquí, porque realmente yo he sido siempre muy sociable y he salido a salir mucho de fiestas y tal, pero yo me sentía que estaba rodeada de mucha gente, pero que me sentía sola, me sentía vacía por dentro, ¿no? O sea, ¿por qué si lo tengo todo y tengo gente y tengo amigos y salgo de fiesta y estoy alegre y tal, sin embargo es externo y sin embargo yo me siento con un vacío? Y además externamente esa época fue muy brillante porque al final era una adolescente que me salía siempre con la mía, que hacía lo que me daba la gana. Sí, que aparentemente todo estaba bien. Sí, todo estaba bien, pero yo interiormente estaba totalmente pues destrozada. Y entonces ahí me empiezan a surgir las dudas digo, ¿por qué si lo tengo todo lo que quiero externamente, por qué interiormente estoy tan mal, ¿no? Entonces me acuerdo que me cabreé muchísimo con la iglesia, incluso le dije a mi madre, yo no soy creyente, yo soy atea, yo me voy a confirmar porque es lo que me toca y voy a ir allí, pero yo no creo. Y entonces me acuerdo aquí cuando me arrodillé, me acuerdo que dije, voy a mirar al sacerdote a ver qué cara me pone, porque yo encima de todo iba con malicia. A ver qué cara me pone. Era vuestro párroco y vicario. Sí, don David. Don David. Sí, digo, a ver qué cara me pone, porque sabe lo mala que soy. Y entonces me acuerdo que lo miré a los ojos y me estaba sonriendo. Y entonces me acuerdo de estar mirándolo y que me salió sonreír. Y además se ve en la foto, que lo miro a los ojos y ahí me encontré con la mirada de Dios. Y encontré ese amor y esa paz que no estaba encontrando fuera, ¿no? Entonces ahí empezó el cosquilleo por dentro de empezar a cuestionarme. De preguntarte cosas. De preguntarme cosas, sí. Pero llega a la universidad y sigues de fiesta. Y sigues total, desastre total. Y a veces sin clase, sin ir a clase y todo. Sin ir a clase, recuerdo que me cambié de carrera y si es que no me gustaba, la carrera que estoy haciendo ahora no me gustaba. Pero en esa época de la confirmación pasó una cosa que a mí interiormente me movió mucho y fue... Ahí tenemos a Clarita. Sí, Clarita. Bueno, eso fue Clara ahí. Un regalo del Señor total. Y mi otra amiga es Ana, también, somos el trío. ¿El trío? Sí, el trío Calavera. Carmen, Clara y Ana. Sí. Y Clara me ayudó mucho en el tema de la fe en la universidad porque como mi cambio fue tan brusco de nada a todo, Clara me ayudó mucho a vivir la fe con naturalidad, de no tener vergüenza, porque yo a lo mejor quería ir a misa y digo, pero ¿cómo le voy a decir a mis compañeros de la universidad que voy a ir a misa? Sobre todo porque me conocían de ser contrario. Totalmente contraria. Entonces, Clara lo vive con tanta naturalidad la fe que me decía, bueno, pues yo me voy a ir a rezar un rosario. Entonces yo le decía, bueno, pues me voy contigo. Tenía como me escudaba un poco en ella, ¿no? Y también muchas charlas que hemos tenido sobre la fe me ha hecho ver que incluso en la universidad, donde hay también tanto barullo, también estaba Dios.
¿Y cómo fue llegar otra vez a plantearte, decir, empieza el cosquilleo Sí. después de la confirmación, pero luego pasa el tiempo, tú sigues un poco con esta vida, Sí. iba a decir, simplemente festiva, alegre, juvenil, sin más planteamientos, has Desordenada. olvidado tu vida de fe y desordenada, que no te terminaba de convencer, ¿y qué pasa? Que vuelves otra vez a recordar algo, ¿no? Pasa que en la época de la confirmación a mi madre le diagnostican cáncer, entonces claro, eso es para un adolescente, bueno, para una persona adulta es un choque muy grande, pero para un adolescente que no se entiende ni ella misma, pues también fue un choque totalmente brutal. Entonces claro, yo intentaba callar ese dolor que llevaba interiormente, pues si no vuelvo a mi casa no está el problema. Entonces, pues, fiesta, salir con los amigos, salir para arriba, salir para abajo. ¿Qué pasa? Que no encuentro consuelo ahí y justamente en esa época estaba Don Blas en Torre Pacheco y resulta que un día que estaba yendo para la catequesis y confirmación, pues empiezo a hablar con él y encuentro consuelo. Entonces, pues, como que entablo una amistad con él, bueno, un poco de desahogarme también. Y me ayuda mucho en esa época, pero bueno, yo me voy a Murcia, él también lo destinan al seminario, creo que lo destinaron, pero él justo me dio su número de teléfono para cualquier cosa que necesitase, lo podía llamar. Entonces, pues bueno, habían pasado 3 años y yo recuerdo que estaba un día no había ido a clase, porque había dejado de ir a clase, estaba un día en un parque sentada, y estaba tan destrozada interiormente que decía, si es que ya no puedo más, ya no puedo más. Entonces, cuando yo sentí que ya no podía más, me vino a la mente lo que me había dicho ese sacerdote de cuando tú quieras me puedes llamar. Y habían pasado 3 años, que yo en esos 3 años ni había ido a la iglesia, ni me había confesado, ni mucho menos, nada, con la iglesia nada. Y me vino a la mente pues esas palabras del sacerdote. Entonces lo llamé, me cogí el teléfono y le dije, oye Blas, podemos ir a tomar un café que lo necesito. Y en esa conversación pues me encontré con Dios. Me encontré con Dios porque todo lo que me dijo Blas, o sea, el Señor utilizó a Blas, a través de Blas habló el Señor, ¿no? Lo utilizó de instrumento. Entonces, todo lo que tú te estabas diciendo sin decírtelo, claro, todo lo que buscabas lo todo lo que encontraste. tenía interiormente. Yo decía, pero ¿cómo este hombre que llevo 3 años sin hablar con él, cómo me ha escrutado tan profundamente que está diciendo cosas que yo ni le he planteado, ¿no? Entonces ahí me surgió ¿y por qué ha llamado a un sacerdote? ¿Por qué no ha llamado a otra persona? ¿Qué hago llamando a un sacerdote? Y no he ido al psicólogo, no he Claro, ido no. a hablar con un colega o una amiga cualquiera. Claro, además yo había ido a varios psicólogos también porque había tenido problemas de ansiedad y todo eso también por todo el barullo interior que llevaba. También estaba en una relación muy tormentosa. Y entonces, cuando llamo a ese sacerdote y tengo esa conversación con él, me dio la vida me dio totalmente la vuelta, ¿no? Me encontré, yo siempre lo digo, que me encontré al Señor en un café. En un café me encontré con Dios. Y a partir de ahí empezaste a dar pasitos. Sí. Y además fue todo muy progresivo, muy suave. Empecé a quedar más con Blas, a hablar sobre más cosas, y entonces me surgió la necesidad de confesarme. Y entonces fui confesándome con él, y me di cuenta que cosas que yo no me perdonaba, había alguien que me las perdonaba. Y yo me sentía con paz, tras las confesiones me sentía con paz y me sentía alegre, y toda esa felicidad y esa energía que había tenido yo de niña, que siempre he sido muy alegre, la estaba recobrando, ¿no? Entonces yo quería descubrir... Era una alegría interior y ya no la exterior. Sí. Sin perder la exterior, porque exactamente. La sonrisa, si no has dejado de sonreír desde que hemos empezado, pero sin perder la exterior tenías sonrisa interior, el corazón volvía a sentir. Sí. Ya no era la época brillante, ya no era solo brillante por fuera, sino que empezaba a ser brillante por dentro, ¿no? Y entonces pues me surge la necesidad de decir, yo me he encontrado aquí con algo muy grande que no entiendo y necesito entenderlo, ¿no? Me surgió esa sed de... Yo no sabía que era sed de Dios, yo simplemente digo, pues bueno, estoy quedando con este sacerdote y me está viniendo bien. Entonces Blas me invita a unos retiros espirituales, y en esos retiros espirituales yo confirmo de que no es una cosa de que yo haya hablado con esa persona y me haya venido bien, ¿no? Confirmo de que es algo más grande, porque yo hablo con otros sacerdotes, hablo con otras personas de fe y me encuentro siempre con la misma sensación, con la misma felicidad y con la misma paz, ¿no?
Y entonces pues fue un poco así. Y poco a poco se fue ordenando mi vida y con más sed y con más sed. Entonces pues fui al Camino de Santiago, fui a Tenemos Lourdes. una foto por ahí con Blas, precisamente en el Camino de Santiago, que ahora nos la pondrán. Esta foto, Camino de... Míralo, aquí está. Aquí está. Aquí estáis, Camino de Santiago. Vaya. Hay un poquito con la niebla al fondo. Sí. Bueno, acudes también a la oración al Santísimo en Jacuna, vas al retiro espiritual y te integras, sigue la carrera adelante y te integras y conoces también la realidad de la pastoral universitaria en la Universidad de Murcia y te metes en el coro, porque también la música formaba parte de tu vida, ¿no? La música desde muy pequeña he sido muy artista. Sí, siempre me ha gustado mucho cantar, bailar. Tocaba en la banda del pueblo, entonces también he estado muy ligada a las procesiones. Y ¿el clarinete? El clarinete, sí. Y entonces he estado saliendo a las procesiones 10 años, así que fíjate. Pero sin creer, o sea, yo voy porque voy con la música. Sí, sí, pero fíjate que poquito a poco el Señor siempre, cuando me pongo a revisar mi vida, veo que el Señor siempre ha estado a mi lado y siempre me ha llevado de la mano. Aunque yo no lo haya visto. Te ha dejado libre, pero no te ha dejado del todo. Sí, totalmente. ¿Y con tus padres tenías problemas? Es decir, a ver, tu madre te había enseñado Dios es amor y veía que tu vida no iba por ahí. ¿Qué pasaba en casa? ¿Qué decían? Bueno. Con esta niña no se puede, no sé. Mis padres siempre han tenido una mirada muy paciente y muy misericordiosa. Pero sí que es verdad que en la época de la adolescencia yo se lo hice pasar muy mal. Luego me acuerdo que se lo dije a mi madre, le pedí perdón por todo lo que le había hecho pasar, porque eran muchas discusiones en casa, como yo tampoco pasaba mucho por allí, pues también le mentían mucho a mis padres, pues estoy en un sitio y realmente estaba en otro. Y entonces realmente, pues... O sea, todo eso te sirve genial para cuando estés dando clase con adolescentes. Sí, totalmente. Y oye, que os entiendo perfectamente. Yo he sido peor que vosotros. Yo he sido así o peor, así que no me podéis engañar. Sí. Entonces muy paciente, pero mi madre siempre ha rezado mucho por mí. Yo siempre le digo a mi madre, digo, tú eres Santa Mónica y yo soy San Agustín. Digo, esto es así. Yo, gracias a las oraciones de mi madre y de mi familia, pues al final pude reconducir un poco mi vida y volver al camino de la fe. ¿Y ahora qué dicen? Ahora están, asombrados, súper contentos, muy unidos a la familia. El Señor unió mucho a la familia y bueno, y con mi madre he ido a Lourdes y vamos, hasta el fin del mundo. ¿Tienes una experiencia? Porque ahí también te lleva eso a vivir voluntariados. Sí. Voluntariado en Lourdes, voluntariado, bueno, aquí estáis en gente del coro en la pastoral. Sí. Hombre, ahí está María, con la que he estado también hace poco. Sí. Muy bien. Oye, entonces, digo, voluntariados. En Lourdes has estado este año, ¿no? Sí, este año estuve en Lourdes. Este año con la peregrinación, sí. Ahí estás. Y luego también tienes una experiencia muy bonita porque estuviste en el comedor de Jesús abandonado. Sí. ¿Cómo fue ir allí? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué Jesús abandonado? El comedor de Jesús abandonado fue una experiencia preciosa que siempre me va a llevar. Fue muy al comienzo de mi conversión. Justamente me surgió a mí la necesidad de decir, si yo estoy recibiendo este amor, lo necesito dar, ¿no? No sé, me surgió interiormente esa necesidad de ayudar a los otros, ¿no? El Señor me dio una mirada muy misericordiosa con los pobres, ¿no? Yo siempre había pasado por la calle y había pasado un poco de ello, pero me empezó a remover por dentro esa necesidad de darle humanidad a la gente, ¿no? Y entonces me meto al comedor de Jesús abandonado a través de la universidad que ofrecía voluntariado y bueno, y fue una experiencia muy bonita porque ahí todavía interiormente estaba todavía sanando heridas, ¿no? Y fue muy bonito porque justamente el primer día que fui había una mujer que era usuaria de allí, que era una mujer muy delgadica, muy... ¿Te has aprendido el lenguaje? Usuarios. Usuarios, sí. Claro, sí, es que tuve 2 años allí. Y muy delgadica, muy pobre, ¿no? Y era una mujer muy alegre que estaba animando a todo el mundo, ¿no? Y me salió a mí decir, ¿por qué estás así de alegre? O sea, porque yo la veía
que no tenía nada y luego me veía yo con un montón de cosas y con una familia perfecta, unos estudios, un grupo de amigos maravilloso y yo interiormente no era feliz. Y me acuerdo que la mujer me dijo, no tengo nada y lo único que puedo tener es felicidad. Y entonces a mí eso me hizo cambiar el chip. Eso te da un palo, ¿no? Sí, sí, me dio totalmente un palo gordo y entonces dije, pues voy a intentar yo mantener esa visión, ¿no? El Señor me habló a través de esa mujer y entonces pues desde ese día intento ser pobre, ¿no? Pero no de cosas materiales, sino intentar hacerme humilde. La pobreza interior de decir la humildad frente a una soberbia y un creerme mejor que nadie. Exactamente. Que nada. Y desde ahí vaciarme para que Dios me llene, ¿no? Exactamente, entonces a través de ahí vi mi necesidad de tanto me habían servido a mí el mundo, ¿no? Tanto me habían servido mi madre, mis padres, que necesitaba yo servir, ¿no? Necesitaba hacerme yo humilde. Y entonces por eso los voluntariados, que al final me hice yo pequeña y serví a los que nadie quiere servir. Comprendiste que ser creyente, que tener a Dios en tu vida, no es una cosa de egoísmo personal, de estar a gusto yo, sino que es para llenarme, para dar. Exactamente. Es decir, no se puede ser sin dar. Exactamente. El amor es más efusivo que apropiarse, ¿no? A veces queremos que me quieran, que me aplaudan, que tal, y es verdad, eso nos hace felices a ratos, pero nos hace mucho más felices cuando nos damos. Pero eso no es, siempre, como yo he sido la pequeña, yo siempre he sido la que la han aplaudido, la que siempre la ha hecho todo muy bien, entonces yo esa felicidad ya la había sentido y esa felicidad para mí era insuficiente. Claro, se queda pobre. Se queda pobre, entonces... Porque además te hace desear que siempre estén así aplaudiendo y cuando no lo hacen, coges un enfado. Entonces me di cuenta que realmente era sirviendo, ¿no? Haciéndote tú pequeño, como yo encontré la felicidad y yo creo que todos los cristianos encontramos la felicidad ahí, ¿no? Toda persona encuentra ahí la felicidad. Entonces, ¿Cómo vives ahora tu ser universitaria? Pues, ¿Ahora te cuesta todavía decir soy creyente y salir? No, y además es muy bonita porque muchos compañeros pues se acercan y que no son creyentes se acercan a preguntarme y le interpela mi forma de vivir, ¿no? Y de ver las cosas. Que al final yo creo que el mayor testimonio que puedes dar a la gente es vivir con coherencia tu vida cristiana, ¿no? Es lo que le interpela, hacer las cosas con cariño, con amor, intentar no juzgar, ser misericordioso con el otro, aunque somos pecadores y caemos, ¿no? Pero para eso está la confesión. Pero al final es el ser coherente con tu realidad y con tu vida cristiana, ¿no? Y sobre todo porque tú sigues saliendo de fiesta. ¡Hombre! Sigues saliendo y eres alegre y eres feliz y te gusta la música y tienes tus redes sociales y sin embargo dicen, ¿cómo es posible que una cosa y otra? Es que... Porque soy una joven totalmente normal. Porque es una joven normal, porque una joven normal es una joven que también tiene a Cristo en su vida y eso te hace una felicidad interna, tienes la externa y la interna y todo, como tú dices, una coherencia de vida. Exactamente, al final vivo mi vida de la misma forma en la que la vivía, pero la vivo con Cristo en el centro, ¿no? Yo cuando salgo de fiestas tengo a Cristo en el centro, yo sé que no necesito emborracharme para pasármelo bien, ¿no? Que al final la compañía, ¿no? Es con lo que importa y no sé, yo creo que lo esencial al final es tener esa vida ordenada en dirección a Cristo. Cuando tienes la vida mirando a Cristo, al final todo sale. Que eso no es un añadido, ni una foto, ni un cuadro que tienes en casa, una imagen que te gusta, es tu propia vida, ¿no? Es tu vida, sí. Al final, ser cristiano es intentar imitar a Cristo, no tener a Cristo como ejemplo. No sé, también apoyarte mucho en la oración personal. Para mí es fundamental empezar el día. ¿Cómo vives tú ahora mismo? Es decir, ¿cómo te nutres tú? Es decir, yo tengo que comer y como para crecer. Tengo que ir a estudiar porque quiero terminar una carrera y ser profesora de secundaria en lengua, en literatura y tal. Pero soy cristiano, soy creyente y tengo que hacer ejercicio espiritual, tengo que alimentarme espiritualmente, mi alma. ¿Cómo lo haces? En la Eucaristía. Y además fue mi primer descubrimiento tras mi conversión. Recuerdo que me dijo don Blas, me dijo, tienes que ir a una misa y cuando vayas a una misa me dices qué tal. Y recuerdo que empecé a ir a misa y en una de las misas, en el momento de la consagración, yo me empecé a llorar.
Y empecé a llorar y empecé a llorar y luego se lo conté a Blas, digo, Blas, mira que me ha pasado esto, y me dijo, no pasa nada, es normal. Y entonces ahí a través de la Eucaristía encontré por lo que iba buscando, ¿no? Ese consuelo, porque al final esas lágrimas no eran de sufrimiento ni de tristeza, no eran unas lágrimas que me consolaban, que me daban paz, me daban tranquilidad. De por fin he encontrado Sí. lo que buscaba. Sí, de decir... Que con lo encontraste desastre lágrimas de alegría. Lágrimas de alegría, sí, sí. Al final con lo desastre que soy, fíjate, y hay alguien que me quiere, tal y como soy, y me consuela y me apoya. Y al final es eso. Entonces, siempre que puedo, no puedo ir, siempre algunos días se lía un poco más, pero sí, intento ir a la Eucaristía, porque al final es el alimento del corazón, no del alma. ¿Y qué tipo de oración te gusta hacer? ¿Cuál es la que más te gusta o la que más te llena? A mí me gusta mucho la oración contemplativa, la de contemplar, la de coger un pasaje y contemplar. Esa es la que más, en un inicio me ayudó mucho y es la que normalmente suelo hacer porque me ayuda mucho, ¿no? Sobre todo si coges un pasaje de, no sé, de el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Pues el sentir ese calor, ese, no sé, el visualizarlo. Situarte ahí en medio de la escena. Situarme, meterme en medio y vivirla, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice, bueno, tu caso es tu caso, pero conmigo es imposible? Yo no tengo solución, además que no quiero buscar solución ni quiero nada, y yo me encuentro feliz. Pero estás viendo que te estás viendo tú reflejada hace unos años. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Pues yo le diría que al final la felicidad que está viviendo que es momentánea, que al final la felicidad plena solo la va a encontrar en un sitio, ¿no? Que es donde yo la he encontrado, que es en Cristo, en la Iglesia, y que si Él la quiere descubrir, que venga y que verá. Dice, venid y veréis. Venid y veréis. Venid y veréis. Tantas veces lo decimos, tío, tienes que ir a tal sitio y tal, pero cuéntame, no, tienes que ir. Pues con la misma naturalidad, ven. Sí, sí. Ven, como te dice Blas, ve a una Eucaristía. ¿Quieres volver a encontrarte con el Señor de verdad? Pues ve a una Eucaristía. ¿Y ahí qué voy a encontrar? Pues no, sin prejuicios, sin corazas, a cuerpo descubierto, como cuando vas a la playa. Cuanto más te descubres, más soltera en el cuerpo. Sí, sí. Pues con Dios, a dejarle que te llene. Sí, al final yo cuando iba a los sitios, cuando iba a la Eucaristía, cuando iba al retiro, cuando iba a Jesús Abandonado, a Lourdes, yo siempre he ido sin ninguna expectativa. Ha sido como, voy y a ver. Vacía y que me llene. Y casi muchas veces es un reto, dice, si existes, sí, lléname. Y además en el primer retiro me acuerdo que se lo dije, si existe, demuéstramelo. Y me lo demostró. ¿Te tomó en serio? Sí, porque totalmente. Dios toma en serio. Sí. En serio. De todas las fotos que has mandado, cuando estábamos revisando, digo, ponerme hasta el final, porque tú has contado mucho y has hablado mucho de tu madre, y como yo le tengo mucho cariño a Lourdes, y esta imagen muy bonita, y os he visto las dos ahí, ¿qué encontraste ahí en Lourdes? Ay, en Lourdes, bueno, la mitad de los días me los tiré llorando, pero de lo bonito que es, de las personas que hay, de la sensación, ¿no?, que te deja Lourdes, es maravillosa. Y además, mi madre, yo pensaba que iba a ser la más fuerte, y yo me acuerdo que llegaba a la habitación, iba cansadísima, y mi madre estaba, vamos, maravillosa, empezaba, venga, vamos a ir a rezar, venga, vamos a ir a tal sitio. Y tú agotada. Y yo agotada, totalmente agotada. Pero fue una experiencia muy bonita porque, además, a Lourdes fuimos gracias a la Virgen, porque mi madre y yo cogimos el COVID en mayo y por casualidades, Diosicencias, que diosidades, empezamos a rezar el rosario, ella y yo, porque lo pillamos las dos, en YouTube, y rezábamos el rosario de la gruta. De la gruta. Y me acuerdo que le dije a mi madre, en algún momento de nuestra vida tenemos que ir a Lourdes, porque mira lo que nos ha apoyado la Virgen en este tiempo. Y entonces mi tía, que suele ir a Lourdes, nos dijo, oye, este año venía a Lourdes, sin nosotros decirle nada. Ya que fue. Pues nada, pues el año que viene para San Juan, de nuevo otra vez. Carmen, ¿qué tal? Decías que estabas nerviosa antes de empezar. Sí, no, pero ya no se nota nada. Se te ha pasado, en un momento te has sentado. Cuando has empezado a hablar y has dejado a Dios hablar, sí, es verdad. Y hemos rezado un poquito antes de empezar, que tú querías, vamos a hacer una pequeña oración. Porque el cristiano es el que no hace nada sin ponerse en las manos de Dios. Incluso cuando hablas a los otros, antes le hablas a Dios de los otros. Voy a hablar con fulano, tengo que tal.
y después le hablo a Dios de las personas. Y esa es la oración, intermediario. Algo que tú quieras decir para terminar, así la palabra última es tuya, no mía. Algo que no hemos dicho o que quieras remarcar, una idea, un pensamiento. Pues yo quiero remarcar el pensamiento que tanto me ha remarcado mi madre desde pequeña, que Dios es amor y que la gente que tenga miedo a descubrir al Señor, que no lo tenga, porque lo único que se va a encontrar es eso. No se va a encontrar ninguna otra cosa, ni grandiosidad, ni nada, no. Únicamente se va a encontrar con el amor del Señor que le va a llenar. Pues en honor a tu abuela, Carmen María, porque hemos dicho Carmen, pero a tu abuela le gusta que le digamos sí. Carmen María. Carmen María. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mira, estamos en este tiempo ya en la segunda parte del Adviento. Estamos ahí, en la segunda parte del Adviento, en un día muy especial, día de San Juan de la Cruz. Estamos al 14, día de San Juan de la Cruz, y estamos abocados ya a la Navidad, a descubrir ese Dios misericordia, Dios ternura, que es tan pequeñito que se hace hasta un bebé, indefenso, para que le amemos, para que le cuidemos, como tú dices, y veamos en el que sufre, en el débil, en el pequeño, a Dios. Por eso hay que hacerse pequeño. Por eso se nos invita en la Navidad a la humildad y a la entrega, a la caridad. Pues muchísimas gracias, de verdad, Carmen, por estar con nosotros, por dar tu testimonio, y que el Señor te siga potenciando. Que termine bien el curso, que apruebes, sí. Que tires las clases y que seas una auténtica profesora o maestra, o como tú quieras ser llamada, profesora de lengua y literatura. Que complicado, porque ahora mismo cada vez se lee menos, ¿no? Sí, muy importante. Y se utilizan menos palabras. Y San Juan de la Cruz es muy importante. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchísimas gracias si nos han seguido hasta el final. Yo creo que el testimonio de Carmen pues nos ha podido dar pistas, sobre todo para hablar también con nuestros jóvenes que tenemos cerca. Pásenlo, búsquenle en YouTube, Carmen María Rosique Pérez. Búsquenla en YouTube y pónganselo a los jóvenes. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles si así lo desean. Que sean felices.